que nada, soy su servidor, José de Jesús Zapata Torres. El día de hoy, pues, vamos a preparar un material para todos y cada uno de nuestros funcionarios que se van a preparar para el día de la jornada electoral. Este material que preparamos, mi compañera María de los Ángeles Ramírez Hernández, es con la finalidad de compartirles a ustedes este material que se llama clasificación de votos, ¿sí? Sabemos de antemano que esta información queda muy ambigua en los manuales que tenemos allí a la mano. Entonces, con esta explicación esperemos poderles dar a ustedes una herramienta eficaz para cómo clasificar cuando es un voto válido y cuando es un voto nulo. Entonces, voy a compartir pantalla con todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Y vamos a ir al tema que nos corresponde a tratar el día de hoy. Ya estamos aquí en el tema, ¿verdad, maestra? Muy bien, pues el tema se llama cuadernillo para determinar los votos válidos y los votos nulos. Este cuadernillo, pues de alguna manera nos debe permitir que todos nuestros escrutadores, al momento de hacer el escrutinio y clasificación de votos, se les facilite un poquito más y sobre todo a nuestros presidentes, donde ellos van a poder determinar y dar la última decisión con base a este material, ¿verdad? Espero les sea de gran ayuda y pues bueno, comenzamos. Comenzamos con este concepto de ¿qué es un voto válido? Bueno, pues aquí este concepto nos dice que un voto válido se puede dar en cualquier marca expresada en una de las boletas electorales y muestra la intención de favorecer con su voto a cualquier candidato, coalición o candidatura independiente o candidaturas no registradas que las y los electores marcan dentro de uno o varios recuadros. Estos incidentes de los cuales vamos a hablar el día de hoy está fundamentado legalmente en el artículo 288 en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la LEGIPE, y también lo avala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Por otra parte, se considera también un voto válido donde no importa el tipo de instrumento en el que se haya sentado, ya sea crayola, lápiz o pluma. Adelante. ¿Me apoya con esta descripción, maestra? Claro que sí. Bueno. ¿Sí me escucha? Sí, okay. Sí, maestra, la escuchamos perfectamente. Todavía no avanza la pantalla. ¿Ya le apareció? No. ¿No? ¿Ya, maestra? Listo. Aquí nos explica claramente el concepto, lo que es un voto nulo. Es aquella expresión en una boleta electoral depositada en una urna sin que hubiera ninguna marca o emblema hacia un partido político, coalición o candidatura independiente y candidato no registrado. Sí, aquí el elector o electora no favorece a nadie con su sufragio y esto es considerado un voto nulo de acuerdo al fundamento legal del artículo 288 de la LEGIPE. Muy bien, correcto. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a dar una explicación de cómo la Sala Suprema Superior nos dice en estos incidentes, ¿verdad? Que para un voto sea válido de un partido político, podemos apreciar aquí algunas marcas, ¿sí? Comúnmente distintas a la marca que tradicionalmente vemos
que es la cruz, ¿verdad? Aquí podemos ver algún garabato en el recuadro del partido del PAN y es un voto válido. O bien, en el segundo ejemplo, está una figura, ¿verdad? Y ahí se ve la intención del ciudadano, que su preferencia fue el PRI. En el siguiente ejemplo, adelante. Aún no aparece. Ah, ok. ¿Sí? No, ¿Todavía no, maestra? Muy bien. no, está la pantalla en 1 y 2, en el ejercicio 1 y 2. 1 y 2. Muy bien. Entonces, ya la cambié a la 3 y 4. ¿Ya le aparece? No, Todavía no. Muy bien. ya va. Bien, aquí en estos ejemplos podemos apreciar los mismos, ¿sí? Marcas no convencionales como la palomita o la clásica cruz, y vemos que están una leyenda de una fecha de año, algunas líneas consecutivas, un punto o manchón, alguna firma o algún otro garabato, y esto es considerado un voto válido para la plataforma política que así lo define. Es correcto. Muy bien, maestra. Gracias. Bueno, pues como vemos en esta imagen, el ciudadano puede igual colocar, siempre y cuando esté en el recuadro, ¿verdad? La intención es que a través de colocar una carita, un corazón o unas líneas donde viene a identificar, inclusive hasta aquí aparece una figura de un gato, ¿verdad? Entonces, pues estos votos están considerados como válidos, ¿verdad? Adelante, maestra. Bien, seguimos en el mismo tenor. Aquí podemos ver marcas no convencionales, pero la cual indica la preferencia o la intención de los electores o electoras de favorecer con su voto a cierta plataforma política y son considerados votos válidos. Correcto. Bueno, en el siguiente ejemplo se observa la palabra sí, ¿verdad? Y aquí siempre se debe determinar cuando lo escrito esté dentro del recuadro. Y esto se considera bueno, en el ejemplo número 1, el voto para el partido del PAN, ¿sí? En el ejemplo 2, aunque se observa alguna palabra, ¿sí? Y que está dentro del recuadro, pues se considera válido, ¿verdad? Para el PRI. Y para el PRD, aunque venga esta leyenda o esta palabra, ¿sí? Se considera como un voto válido. Adelante. Bien, aquí vemos algunas manchas, algunas rayones, algún accidente que hubiera ocurrido al momento de expresar el voto, pero la intención, volvemos a remarcar, la intención del votante o la votante es dirigida hacia el Partido de Acción Nacional o para el PRI. Ok. Muy bien, entonces pasamos al siguiente ejemplo. Aquí, como observamos, si bien es cierto, bueno, aquí una línea invade el recuadro de un partido político, pero donde sobresale la marca hacia el candidato de preferencia, el voto válido se le debe de dar para el Partido Verde Ecologista, ya que en este incidente
aunque una línea está invadiendo un partido, pues se le debe de dar la preferencia al Verde Ecologista de México, ¿verdad? Y también en el ejemplo 2, donde está aquí la intención del ciudadano o del lector es ejercer su voto únicamente hacia el partido del PRD, ¿sí? Ya que donde se cruza o donde está la intersección de la cruz es donde se debe de considerar válido, aunque haya o exista una línea que se prolongue señalando otro partido, en la intersección es donde se debe de considerar el voto válido para el partido, ¿verdad? Pasamos en el siguiente ejemplo. ¿Ya le apareció, maestra? No aparece. ¿Todavía no? Ok. Aún no. ¿Sí? Ok. No. Bien. Aquí vemos una marca que es una tacha invertida. Aquí podría señalarse como una cruz. La línea se desprende hacia el Partido de la Revolución Democrática, pero vemos que en donde se juntan las líneas favorece al Partido Verde. De igual manera, en el ejemplo de abajo, está la intención hacia el Partido Revolucionario Institucional. Aquí es muy importante indicar que si el Verde va en coalición con el PRI, ese voto sería de igual manera válido en una coalición. Correcto. Muy bien. En el siguiente ejemplo vamos a encontrar algunos recuadros donde el elector encierra el apartado correspondiente de su partido preferido. Por ejemplo, en este incidente, el voto válido se debe de dar para el PRD, ¿verdad? A continuación, maestra, pues aquí nos muestra lo que viene siendo las múltiples marcas en la boleta. No sé si ya le estaría apareciendo allí en su pantalla. Aún no. Es muy importante, bueno, que mientras a la maestra le aparece en esta boleta, en la sala superior consideró que es evidente la intención del lector, ¿sí? Adelante, maestra. Aún no me aparece. Ahí, muy bien. Bien, aquí podemos ver una serie de líneas consecutivas en donde o el elector invalida a todos los demás contendientes y únicamente marca su preferencia hacia el Partido de la Revolución Democrática. Este voto obviamente es válido para ese partido político. Es correcto, maestra. Muy bien, pues en este siguiente ejemplo vemos cómo el ciudadano, aunque haya remarcado algunos partidos políticos, la intención queda plasmada que donde está la cruz es donde está depositando su preferencia hacia ese partido y este voto se considera válido, ¿verdad? También en el tercer ejemplo podemos apreciar que el ciudadano, aunque haya existido algún nombre que sea de un candidato del PRI, y que lo manifieste de esta manera, pero la intención es la cruz, ¿verdad? Que se debe de considerar para un voto válido del PRI. Y cambiando a al otro ejemplo, el otro incidente, ¿verdad? No sé si ya le apareció, maestra. Aún no. Ok. En este ejemplo, mientras a la maestra le aparece,
pudiéramos determinar que como está señalada toda la boleta, ¿sí? Debería de considerarse como un voto nulo, porque está marcada toda la boleta, ¿verdad? ¿Ya le apareció, maestra? Aún no. Ah, ok. Y aquí, por ejemplo, la intención del ciudadano es cuando hace unos garabatos en algunos otros partidos, pero es evidente que donde está colocando la cruz es la intención de señalar su partido de preferencia, ¿verdad, maestra? ¿Sí? Así es. Sí, sigue sin aparecerme. Sigue sin aparecer. Muy bien, entonces, como podemos apreciar, este voto válido pues es para Morena. En el número 10, maestra, ¿ya le apareció? Estoy en el número 3, mi pantalla. Ah, ok, todavía en el número 3, ¿verdad? Ah, muy bien. Bueno, en este ejemplo, mientras a la maestra le aparece, Listo. es listo, maestra, adelante. El número 10, maestra. Bien, el número 10. Aquí podemos ver la palabra no marcada con el logotipo de la plataforma política y vemos marcado el espacio del Partido Revolucionario Institucional. Obviamente volvemos a la intención de las y los electores. Aquí su intención es hacia el PRI. Y Ah, es quizá correcto. al momento de emitir su sufragio, la persona se equivocó, marca la palabra no y remarca el recuadro para el PRI. Entonces, este es un voto válido para PRI. Es correcto, maestra. Bueno, pues en el siguiente ejemplo es bien evidente cómo en esta boleta, en el ejemplo número 11, este incidente, lo que es la Sala Suprema de Superior, determina que aunque la boleta esté marcada, el ciudadano coloca un no en cada uno de los partidos o plataformas, ¿verdad? Pero donde vemos la cruz es un voto válido para Morena, ¿verdad? En el ejemplo Así. 12, ¿verdad? Vamos a poder visualizar que para algún elector puede denostar algún insulto, ¿sí? Pues ahí está manifestando su negativa hacia esos partidos, pero con la cruz que nos marca en el ejemplo 12, es un partido válido para Morena. Igual en el ejemplo número 13, es evidente cómo el ciudadano con una tacha está identificando los partidos que no son de su elección y únicamente hay uno donde le pone la palomita. Esto se debería de considerar y se considera como un voto válido para el PRD. Entonces, Así mientras es. a la maestra le aparece el ejemplo número 14 y 15. En el ejemplo 14, por ejemplo, podemos apreciar igual el mismo ejemplo. Usted me indica, maestra, cuando le aparezca, el mismo ejemplo Sí, donde el todavía no. ciudadano marca. ¿Ya? ¿Ya le No, aún no. aparece, maestra? Aún no. Mire, Aún no. por ejemplo, aquí, Seguimos en el 13. ok. Aquí voy a adelantarme con el 14 mientras, este, es evidente que en esta boleta el ciudadano pues marca con una tacha todos los partidos que no son de su elección y hay uno que sí lo es y ese es el voto para el PRI y se debe de considerar como un voto válido. El ejemplo número 15, ¿sí? Eh, Ok, aquí ¿Ya le aparece? podemos, ya me apareció. Sí, aquí en el ejemplo número 15 podemos ver lo mismo que se apreciaba con anterioridad, la palabra no y el voto intencionado para redes sociales progresistas en esta boleta. Y es un voto válido para ese partido. Es correcto, maestra. Bueno, pasando
vamos a encontrar leyendas en la boleta. Aunque el ciudadano haga alguna descripción de, con su puño y letra, con su puño y letra, vamos a identificar que la intención del ciudadano con la X está aquí identificando en el ejemplo número 1 su partido de preferencia, que es el PRD, y se debe de considerar como un voto válido, ¿verdad? Entonces, también en el ejemplo número 2, ¿verdad? Encontramos que en la parte de abajo, en candidatos no registrados, viene una leyenda, ¿sí? Que dice que acabe la corrupción ya. Aunque tenga esa leyenda, pero la intención del ciudadano es colocar una X en el partido PRD y es un voto válido. En el siguiente ejemplo, mientras a la maestra aparece, voy a dar ejemplo, voy a explicar el ejemplo 3 y ahorita la maestra me va a interrumpir cuando ya se le aparezca en su pantalla, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es evidente que también vamos a encontrar algunas leyendas donde el ejemplo de este incidente es que venga la tachita y donde identifique con alguna leyenda este no. Entonces, el voto válido es para el PT, ¿sí? En el cuarto ejemplo, igual viene la cruz o la tacha para el verde ecologista y hay una leyenda que dice abajo ya no, ¿sí? Entonces, es un voto válido para el verde. En el ejemplo número 5, maestra, ¿nos podría apoyar? Ok, aquí obviamente seguimos con las leyendas, ¿verdad? Ajá, es Recordemos correcto. que la boleta electoral es la manera más clara de que la ciudadanía demuestre su simpatía o su rechazo hacia las plataformas políticas que contienden en la elección. Aquí obviamente seguimos encontrando las leyendas, pero la intencionalidad del voto hacia cierto partido político, que en este caso es el PRD, y es un voto válido. Muy bien, pues aquí pasando a otra lámina, maestra, nos muestra los votos válidos para la coalición. Vamos a encontrar un ejemplo, va por México. Hay que saber, ciudadanos, escrutadores, presidentes, primero y segundo secretarios, ¿verdad? Igual a todos nuestros suplentes generales, que final de cuentas ellos, maestra, son los que nos van a sacar la chamba el día de la jornada electoral. Sepan identificar cuando una coalición en una boleta está marcada con 3 partidos políticos, como es el ejemplo del incidente 1, ese es un ejemplo de un voto válido. PAN, PRI, PRD, esa es una coalición. Y aunque en el ejemplo número 2 señale únicamente 2 partidos, también debe de ser un voto válido porque se considera como parte de la coalición. Entonces, en lo que a la maestra le aparece, no sé si ya le apareció, maestra. No, aún no, pero si me Ok, permite, compañero, aquí debemos de sí, recordar que sí, para claro, nuestra maestra. elección federal tenemos únicamente una coalición, que es la coalición Va por México. Entonces, van 3 partidos coaligados y se pueden dar todas las combinaciones que se puedan. Y ahí debemos de tener Ajá, en cuenta, tomar esa tabla, obviamente ya para estas alturas, nuestras presidentas, presidentes y demás funcionarios de mesa directiva de casilla ya tienen ese material de cuáles son las sí, posibles combinaciones que vienen para esa coalición. Aquí vemos nuevamente el ejemplo de partidos coaligados. Sí, vemos en la primera boleta la elección de la o el elector para PAN y PRI, en la segunda para PRD y PRI, en la tercera para los 3 partidos coaligados y la cuarta es lo mismo, ya sea con leyendas, con alguna figura, con las marcas tradicionales
o la marca o la leyenda que el elector o la electora prefieran. Es correcto, maestra, tiene toda la razón. Aquí, por ejemplo, también va a haber una coalición que se llama Juntos Haremos Historia, donde incluye al PT, Morena y Verde Ecologista, y se une también otro partido que aquí lo vamos a ir mencionando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es evidente PT, Morena y Verde, ¿sí? O bien cuando aparecen en la boleta partidos que están coaligados, ¿verdad? Como Morena y Verde. Entonces, en el siguiente ejemplo, maestra, sabiendo, maestra, que vamos a encontrar, pues también nuestros ciudadanos, nuestros funcionarios, pues van a contar a la mano allí cerca de ellos esas coaliciones donde a ellos se les va a facilitar mucho lo que es la clasificación, ¿verdad? Este material, pues de pronto los vamos a tener allí a la mano para que ellos puedan hacer una clasificación correcta. ¿Nos puede apoyar con el siguiente ejemplo, maestra? Claro que De la sí. estrella. Bueno, De la estrella. enfatizando lo que nuestro querido compañero acaba de mencionar, dentro del paquete electoral vienen unos clasificadores de votos, tanto para la elección federal como para la elección local. Y esto les va a facilitar el momento del escrutinio y de la organización de los votos. Entrando en materia, vemos aquí la misma situación. Tenemos en la primera la estrellita, la estrellita que abarca los partidos políticos. Como estos Así es. partidos van en coalición, es un voto válido para la coalición. Y el segundo ejemplo también, volvemos a lo mismo, aunque no son las marcas convencionales, el elector o la electora puede decidir la manera que él o que ella guste de marcar su preferencia. Y son votos válidos para la coalición. Es correcto, maestra, muchas gracias. Pasando al siguiente ejemplo, aquí, por ejemplo, también vamos a encontrar que en alguna de las boletas podamos identificar algunas figuras. Aquí la intención es lo que debemos de considerar siempre, ¿verdad? Tres partidos que están coaligados, señalados en una boleta y que hacen coalición, es un voto válido. Igual, aquí en el ejemplo 6, ¿verdad? Viene con una palomita y con un sí de afirmación, y también corresponde a ser partidos que están coaligados y obviamente este es un voto válido. Entonces, aquí la gran ventaja es que este material, mientras a la maestra le aparece la pantalla, este material va a ser de gran ayuda para todos y cada uno de nuestros funcionarios, ¿verdad? Sabemos de antemano, maestra, que los ejemplos que aparecen en nuestros manuales sí nos muestran, ¿verdad? Algunos ejemplos que de alguna manera pues no dejan de ser ficticios, ¿verdad? Ejemplos que no vienen con datos reales. Aquí con este cuadernillo tenemos la intención de que vean ellos las imágenes donde se apega lo más cercano a la realidad de lo que ellos van a ver el día de la jornada electoral. Adelante, maestra. Les cedo Muy la bien. palabra. Gracias. Vemos aquí, vamos a presenciar o a analizar este tipo de incidentes el día de la jornada electoral y precisamente en el momento del escrutinio y cómputo. Vamos a ver qué pasa cuando alguna boleta electoral sufre una ruptura o mutilación y apreciaremos los ejemplos de cuándo debe de hacerse válido o nulo el voto. Ok, por ejemplo, mientras a la maestra le aparece, es muy común que en el momento que el presidente desprende la boleta, sin accidentalmente ocurre este tipo de rupturas, ¿verdad? Y pues obviamente mientras los hologramas o los
los emblemas de cada partido político vengan completos, se debe de considerar como un voto válido, como muestra en este ejemplo, ¿verdad? Son partidos que están coaligados, ¿verdad? Y se debe de considerar como un voto válido en esta elección. Entonces, le paso al siguiente ejemplo, maestra, y nos apoya con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando seleccionados para las candidaturas independientes? Si hay candidaturas independientes y el ciudadano o ciudadana marca estos espacios, es un voto válido para la candidatura independiente. Es correcto, maestra, muchas gracias. En este siguiente ejemplo podemos ver 4 incidentes donde aparecen figuras, corazones, afirmación como una palabra sí o va por ti o por ti, ¿verdad? Entonces se deben de considerar como un voto válido para estos candidatos independientes. Pasemos, maestra, en materia a lo que son los votos nulos. No sé si ya le apareció la pantalla, maestra. Ya, estamos aquí con los votos nulos. Recordemos que un voto nulo es aquel que no expresa ningún sentido hacia ninguna plataforma política o candidatura no registrada o candidatura independiente. Aquí es muy claro que el electorado no tiene preferencia por nadie y lo expresa de esa manera en su boleta. Esto es considerado un voto nulo. Sí. Inclusive, maestra, cabe mencionar que va a haber algunas boletas que vengan en blanco y también se va a considerar un voto nulo, ¿verdad? En este ejemplo, en el número 3, es evidente lo que la maestra comentó, ¿sí? No hay ninguna intención, ¿verdad?, del ciudadano con esos círculos, ¿verdad? O con esa cruz donde se anula completamente el voto, ¿verdad? En el ejemplo número 5, maestra, ¿qué nos puede decir? Espero. Aquí vemos exactamente lo mismo, una boleta marcada sin la preferencia hacia ninguna plataforma o candidata de ningún partido, y esto es una boleta, un voto nulo. Correcto. Y también, pues en el siguiente ejemplo, es evidente cómo el ciudadano, pues, anuló esta boleta con la leyenda y con la marca de una cruz, ¿sí? Entonces, en el siguiente ejemplo, maestra. Ok, aquí debemos de tener muy en claro y hacer énfasis a nuestras presidentas y presidentes lo que es un insulto, ¿sí? Lo que es una palabra altisonante referida a insulto, porque dentro de nuestro léxico hay palabras altisonantes que agrandan o enfatizan la figura fuerte de alguna persona. En el caso de que sea un insulto, es considerado un voto nulo, porque denosta o agrede la plataforma o candidato o candidata que está contendiendo. Aquí sí hay que tener sumo cuidado. Así es. Y de hecho, aquí podemos apreciar, maestra, algunos ejemplos para que nuestros ciudadanos vayan apreciando qué tipo de insultos que viene siendo una negativa, ¿verdad?, hacia algún partido político y por lo tanto, como dice usted y lo dijo muy correcto, maestra, es un voto nulo. Aquí, así por ejemplo, no podemos decirlas funcionarios y funcionarias porque pues nos pondríamos. Así es, maestra. Muy bien, tiene toda la razón, maestra. Aquí, por ejemplo, pasando a la otra lámina, va a existir a lo mejor algunas rupturas de una boleta donde el incidente del elector, pues es con la intención de
de anular o desechar su voto, ¿verdad? No sabemos si en esa ruptura hubo alguna intención de un partido de preferencia, pero definitivamente aquí, como sufrió esta boleta, esta ruptura, pues no hay ninguna marca, no hay ningún indicio que marque, ¿verdad? Un partido de su preferencia y se debe de considerar como un voto nulo, ¿sí? Adelante, maestra. Bien, aquí ¿qué es lo que sucede? Bueno, no podemos asegurar con ciencia cierta lo que la o el elector quería expresar en esa boleta. Falta el emblema de un partido y esto no puede clasificarse como un voto válido porque falta ese emblema y aparte no hay una intención hacia ningún otro partido. Es correcto, maestra. Muy bien. Bueno, pues marcas en recuadros de partido político no coligado. Si se fijan en el ejemplo número 1, es evidente que el PRD no tiene ninguna coalición con el Verde ni con el Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, es un voto nulo. ¿Sí? Algo que usted mencionaba, maestra, que efectivamente los candidatos cuando hacen su capacitación a sus representantes les deben de dar una capacitación bien exhaustiva de cómo la ciudadanía o el elector debe de marcar su boleta, ¿verdad? Para que un partido que esté coligado sea un voto válido. Aquí hemos encontrado este tipo de incidentes y se nos va a seguir presentando. ¿Y qué debe de determinar el presidente? Pues anularlo porque no hay ninguna coalición. Cuando dos partidos se marcan o tres partidos se marcan y no hay ninguna coalición, esto se debe de considerar como un voto válido, como un voto nulo, perdón. En el siguiente ejemplo, maestra, 4 y 5, ¿qué nos puede decir? Claro, volvemos al mismo ejemplo anterior. Para que una boleta electoral sea válida con con dos o más marcas, tiene que haber una coalición, porque si no es un voto nulo. Y aquí lo podemos ver claramente, porque en la primera boleta el Movimiento Ciudadano obviamente no va coaligado con PRD, y en la quinto ejemplo, el PRI, Verde y Movimiento Ciudadano no van en coalición, no son partidos coaligados, y es un voto nulo. Ok, perfecto. En el siguiente ejemplo vamos a encontrar finalmente votos para candidaturas no registradas, ¿sí? ¿Dónde es donde vamos a identificar estas candidaturas no registradas? Como lo decía hace un momento la maestra, son candidatos que no están registrados en una plataforma política, pero más sin embargo, pues están contendiendo para adquirir votos, ¿verdad? Para ser adquirir una elección. Entonces, ellos se van a registrar, los ciudadanos, ¿verdad? Lectores van a poder realizar su expresión hacia estos candidatos no registrados en esta parte donde aparece en la boleta, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo tanto, aquí viene otro ejemplo, maestra, que es un argumento de la sala superior. ¿Ya le aparece, maestra? Sí, ya me parece. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que para que un voto hacia un candidato o candidata no registrados tiene que ser un nombre real, una persona que verdaderamente esté llevando a cabo una plataforma política, que esté presentando una iniciativa para una contienda, porque si en el espacio de candidaturas no registradas yo voy y voto por Pedro Infante, obviamente Pedro Infante, ¿quién es? O si voto por Lulú Torres, ¿quién es Lulú Torres?
tiene que ser efectivamente un candidato que no esté registrado, pero que esté contendiendo en esa elección para obtener un puesto de representación pública. Es correcto, maestra, y de hecho sí hay candidatos que se están postulando, ¿verdad? Para participar en esta contienda como candidatos no registrados. Y espero tenerles a nuestros funcionarios, esos candidatos que aunque no pertenecen a un partido político, ¿verdad? Usted lo decía hace ratito, están en una plataforma haciendo campaña política y que figuran dentro de esta competición, ¿verdad? Bueno, aquí, por ejemplo, también es evidente lo que mencionaba la maestra en el ejemplo número 3, tenemos que identificar cuáles son los candidatos y debe de aparecer un nombre o por lo menos un apellido, ¿verdad? Entonces, Juan López y María Pérez. En el siguiente ejemplo, maestra, ¿qué nos puede decir? Bueno, aquí, por ejemplo, ambos sabemos, maestra, que son 10 partidos políticos nacionales, ¿verdad? 5 partidos políticos locales. ¿Qué nos puede decir de este tablero, maestra? Bien, aquí podemos apreciar, queridos funcionarios y funcionarias, toda la variedad o lo que la miscelánea política nos va a ofrecer para esta contienda electoral. Los partidos políticos a contender en el ámbito nacional, en las diputaciones federales, son 10 partidos con una coalición. La coalición Va por México. Esa es la única coalición que tenemos en el ámbito federal. En el ámbito local tenemos nuestros 10 partidos políticos nacionales más 5 partidos políticos locales y tenemos 2 coaliciones, que es la primera, Va por Zacatecas, PAN, PRI, PRD, y Juntos Haremos Historia, PT, Verde, Morena y Movimiento Ciudadano. Y en la contienda local tenemos una candidatura independiente hasta estos momentos. Sí, aquí lo muestra, maestra, las coaliciones de gobernatura Va por México, como usted lo acababa de explicar, ¿verdad? Y estos son los partidos que están en coalición y estos son los partidos que van a contender como parte de la gobernatura de los siguientes partidos: Redes Sociales Progresistas, PES, Fuerza Social por México y Movimiento Ciudadano. Aquí viene cada uno de los nos nombres. faltaría aquí el PAS, compañero. ¿En qué, maestra? El PAS falta. El PAS, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el tablero sí aparece, maestra. Déjeme regreso. Sí, en el tablero sí, pero acá no. Está contendiendo el PAS para gubernatura también. Es correcto. Qué bueno que se fijó, maestra, para que también nuestros funcionarios la ubiquen en esta parte donde PAS también entra parte de esta esta participación, ¿verdad? Bueno, en este tablero, sobre los contendientes de la elección para diputados locales, hay 11 partidos, pero hay una sola coalición, que es PAN, PRI, PRD. En la siguiente, maestra, apóyenos. Aquí tenemos la variedad miscelánea política para lo que es, ya me desapareció la pantalla, compañero. Sí, es de ayuntamientos. Bien, aquí está. Sí, aquí en la elección de ayuntamientos tenemos a 2, 4, 6, 11 partidos, 10 partidos contendientes. Tenemos una coalición, PAN, PRI, PRD, y tenemos una candidatura independiente, la que les mencionaba. En la
elección local se presenta esta situación que es una candidatura independiente y Es tiene correcto. todo el espacio, el INE le otorga su espacio, le otorga sus horas de transmisión, es un contendiente más en la elección con todas las facultades, los privilegios y las obligaciones hacia el instituto. Es correcto, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues, queridos funcionarios, este material se los vamos a hacer llegar a la mayor brevedad, maestra, ¿verdad? Para compartirles el video, ya sea que lo podamos compartir por medio de YouTube o a través de un enlace donde ustedes podrán apreciarlo, verlo en uno de sus espacios, ¿verdad? Que tengan disponible para que de alguna manera, ¿sí?, llegue a servirles a ustedes para el día de la jornada electoral. ¿O usted qué opina, maestra? Vamos cerrando esta pantalla y ya para despedirnos, ¿qué opinión nos puede decir, maestra, sobre este material? Bueno, es indispensable, compañero, funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, que cualquier herramienta que podamos tener en nuestras manos y nos sirva para agilizar, para moderar, para realizar bien nuestro trabajo este día tan importante, nuestra gran fiesta cívica, que allanemos esas actividades para que podamos hacerlo bien, hacerlo pronto y hacerlo expedito. Y toda herramienta es buena. Muy bien, maestra. Bueno, pues damos por terminado esta sesión y en un momento más estaremos compartiendo este enlace para que llegue a todos y cada uno de ustedes. Agradezco la participación de la maestra María de los Ángeles Ramírez Hernández y de su servidor José de Jesús Zapata Torres, que aunque somos de una SORE diferente y de una ARE diferente, pues hoy nos unimos para elaborar este material con mucho cariño, ¿verdad, maestra? Para todos y cada uno de ustedes. Así es, Bueno, compañero. A final de cuentas, aunque estemos en áreas y zonas de responsabilidad distintas, todos y todas trabajamos para un solo instituto y sobre todo para un hermoso país que necesita este empuje, esta educación ciudadana, estos quehaceres políticos, porque no podemos seguir ignorando tantas cosas, tenemos que ponernos las pilas y hacer de nuestro México ese México que deseamos tener. Y cada quien hay que hacer lo que nos toca en la parte en donde estemos. claro que sí, maestra. Muchas gracias. Finalizamos la sesión. Hasta luego. Adiós.